Entonces, haciendo este preámbulo, pues quiero presentar a la abogada Ivonne Caballero, quien durante estas próximas sesiones, hoy iniciamos, van a ser 6 conversatorios que vamos a tener, cada uno enfocado en una temática particular, pues vamos a mirar cómo se desarrollan estos derechos humanos a través de el ejercicio de la educación. La idea es que esto sea un conversatorio, así que pueden ustedes escribir las preguntas en el chat, si de pronto hay alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario. Y asimismo, pues la idea es que, pues, digamos, más que una presentación formal sobre el tema, pues pueda convertirse esto en un diálogo en el cual la abogada Ivonne, desde su conocimiento, desde su experticia, nos pueda comentar los elementos más importantes sobre este tema, pero asimismo nosotros podamos contrastar e interpelar eso desde las realidades y desde las, digamos, experiencias que cada uno hemos tenido. Estoy mirando las personas que se han venido conectando a esta primera sesión y veo varios nombres conocidos, docentes, precisamente que hemos tenido la posibilidad de encontrarnos en otros espacios y en otros proyectos, y pues desde ahí la invitación a que esto sea más una conversación. Entonces, muchas gracias por aceptar esta invitación y pues los dejo con la doctora Ivonne, quien nos va pues a presentar este tema. Entonces, adelante. Gracias, Ulises. Bueno, buenas noches a todos. Les agradezco mucho su participación en el conversatorio. Y como lo señalaba Ulises, es realmente importante que sea como un espacio de acercamiento y de participación recíproca, ¿no? Que no sea algo como más magistral, sino es importante sus observaciones, sus preguntas. Realmente uno aprende mucho desde la experiencia de cada uno de ustedes. Entonces, cualquier pregunta, cualquier inquietud la pueden hacer. Y lo que yo no pueda resolverlo, pues lo estaremos buscando. ¿Me confirman, por favor, si se ve la presentación? Todavía no. Ahora sí estamos viendo tu escritorio. Eso, perfecto, ahora sí. Listo. ¿Ya? ¿Perfecto? Sí, se ve perfecto. Bueno, mi nombre es Ivonne Caballero Ochoa, soy abogada de la Universidad de Santo Tomás, de la ciudad de Bucaramanga, y pues gracias a este espacio que nos dio la oportunidad de realizar el programa Más Mujer, Más Ciencia y Equidad en conjunto, Apropiacide en conjunto con la OEI, pues tengo la oportunidad de compartir con ustedes algunos de mis conocimientos. Dentro de estos está el derecho a la educación. Quisiera preguntarle a alguno de ustedes, ¿qué se entiende por derecho humano? Desde mi perspectiva, es aquello que es inherente al hombre, al ser humano como tal, y que no puede ser transgredido, y que se encuentra limitado por los derechos de los otros hombres. Perfecto esa descripción. Totalmente es algo inherente porque pertenece a cada uno de nosotros y de ninguna manera pues nos lo pueden quitar. ¿Alguna otra persona tiene una concepción? Bueno, dentro de estos derechos que son inherentes, inalienables, que son como las condiciones más básicas que debe tener una persona humana y que ha sido producto pues de bastantes acontecimientos históricos, se encuentra el derecho a la educación. El marco normativo del derecho a la educación lo encontramos principalmente en la Declaración de los Derechos Humanos en su artículo 26. Quisiera que por favor alguien me colaborara leyendo el artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos.
Otra persona podría ir buscando el artículo 44 de la Constitución Política y el 68. Es que me están escribiendo, pero es que si me salgo, no. No, no te preocupes, yo me encargo de los mensajes que estén por el chat, te los voy comentando. Listo. Tenemos a alguien que hizo la búsqueda. Miriam, puedes abrir el micrófono y participar. Buenas tardes. Artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. Ese es el que está en el artículo 26. Listo, gracias, Miriam. Bueno, es muy importante señalar que la Declaración de Derechos Humanos, como bien la conocemos, fueron aquellos lineamientos que se establecieron como obligatorios para todos los países del mundo. Se supone que son un ideal, ¿no? El artículo señala que la educación debe ser gratuita, no solamente en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental, sino también en la instrucción técnica y profesional, que digamos que va a ser como un tema de posible crítica posteriormente, porque como bien sabemos no es algo que se materialice en nuestra realidad. ¿Otra persona me pudo colaborar con los artículos de la Constitución? Sí, Lorena, adelante. Puedes abrir el micrófono y participar. Bueno, el artículo 13 dice, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, región, opinión política o filosófica. Listo. ¿Cuál es la importancia de ese artículo? Que en virtud de este artículo que otorga la libertad y la igualdad, digamos que la educación debe estar bajo estos lineamientos, es decir, la educación debe darse sin ningún tipo de discriminación en razón a lo que acabamos de señalar, política, ideología, raza, etnia. ¿Alguien más con el artículo 44? Sí, está Camila. Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre, nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Gracias, Camila. Bueno, dentro de todas esas gamas de derechos que se le otorgan a los menores de edad, como bien conocemos, se encuentra el derecho a la educación, como lo acabo de leer Camila. Y otra persona con el artículo 45. Bueno, en términos generales, todos estos artículos reconocen de una u otra manera el derecho a la educación, dentro de los cuales está la autonomía universitaria, el derecho a la educación como una función del Estado, es decir, que todas las actividades que realiza el Estado deben estar encaminadas a la satisfacción de este derecho y digamos que diferentes ámbitos a través de los cuales podemos ver reflejado el derecho a la educación. También se encuentra la Ley 115 de 1994, que puede que sea de un conocimiento más directo de los docentes, dado que es la ley que desarrolla la educación y la organización de la educación en Colombia. Y finalmente encontramos la Ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, que es el que establece las obligaciones del Estado, de la familia y de la sociedad con los menores de edad
o niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué es importante el marco normativo del derecho fundamental? Porque digamos que va a ser como ese sustento jurídico que se va a tener en los casos en los que uno se encuentre en un procedimiento judicial o esté ejerciendo una acción en virtud de su protección. Bueno, es importante la educación también porque se encuentra como uno de los objetivos de desarrollo sostenibles establecidos por la ONU desde el 2015. El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Quiero preguntar, ¿por qué creen que un objetivo y por qué creen que la educación de calidad es importante para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad? Yo creería que porque la educación es el pilar base fundamental del conocimiento del hombre, de la sociedad, de todo aquello como nosotros nos desenvolvemos en sociedad. Es decir, que cuando nos educamos aprendemos a vivir en correlación con el entorno, a respetar a las demás personas, a respetar el medio ambiente y a generar así un ambiente sano y agradable que nos permita establecer mejores relaciones con nuestro entorno. Exacto, Cami. ¿Alguien más? Gracias. Sí, Lorena también quiere participar. Es importante para mí la educación porque es donde nosotros como docentes enseñamos a nuestros estudiantes a que aprendan a analizar desde diferentes perspectivas. Eso es lo que uno busca siempre como docente, no que piensen como uno, sino que a partir de lo que hay, empiezan a analizar qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que tenemos nosotros que hacer para mejorar nuestra convivencia, para mejorar o sostenibilidad del medio ambiente. O sea, eso es importantísimo porque nosotros como docentes somos los que ayudamos a transformar esta sociedad. Pero entonces no que los estudiantes piensen como uno quiere que piense, sino que a raíz de la información que hay, ellos aprendan a ser objetivos con esa información y analizar qué nos serviría como sociedad, qué no está sirviendo qué no nos está sirviendo como sociedad. Entonces sí me parece muy importante. Y eso nos va a ayudar, pues obviamente usted sabe que cuando uno educa a las personas ya empezamos a mirar otras perspectivas. Lo ideal de ahora es que los estudiantes empiecen a formar sus propios emprendimientos, que no dependamos económicamente de alguien, sino que nosotros o ellos mismos creen el emprendimiento, sean sostenibles para ellos mismos, para su comunidad. Yo trabajo en una zona rural, entonces la idea es que ellos miren esos emprendimientos como idea de negocios para que ellos lleven ese conocimiento a su comunidad, transformen esos saberes de pronto que tienen un poco errados en la comunidad y lleven a la comunidad a mejorar desde lo que está mal. Gracias, Lorena. Exacto. Digamos que la educación es lo que permite la movilidad socioeconómica ascendente, dado que a través de ella, pues, una persona puede desarrollar su dignidad. Está también relacionado con otros derechos como la libre escogencia de profesión u oficio, el derecho al trabajo, al mínimo vital, porque una persona que no tiene la posibilidad de trabajar, pues tampoco tendrá la capacidad económica de asumir la satisfacción de sus necesidades básicas o las de su familia. También es importante reconocer que, digamos, lo que ha permitido el desarrollo de la sociedad es el capital, y el capital no conocido como lo económico o el dinero, sino la posibilidad de hacer, ¿no? El desarrollar ciencia, ideas que permiten avanzar al hombre dentro de la sociedad. Y esto claramente, el saber hacer, se desarrolla o es consecuencia de la educación. Bueno, como algunos datos interesantes es que la matriculación en la enseñanza primaria en los países de desarrollo ha alcanzado el 91%, pero 57 millones de niños en edad de escolarización primaria siguen sin asistir a la escuela. Es decir, se matriculan la mayoría, pero no asisten. No se materializa el derecho a la educación. Termina siendo una mera formalidad.
Más de la mitad de los niños que no están matriculados en la escuela viven en el África subsahariana. Como bien conocemos, el África es una región que se ha reconocido por vivir en constante conflicto armado y pues digamos que eso se ve reflejado también en esta población. Se estima que el 50% de los niños que no asisten a la escuela primaria viven en zonas afectadas por conflictos, como lo venía señalando. Los niños y la educación no son ajenos a estas circunstancias del conflicto armado. Y 617 millones de jóvenes en el mundo carecen de los conocimientos básicos en aritmética y de un nivel mínimo de alfabetización. Bueno, tal vez para las personas que tengan un poco de conocimiento en derecho, conocerán que la Corte Constitucional es la Corte, el organismo a excepción para interpretar la Constitución, y que los fallos que ella emita terminan siendo vinculantes, es decir, también terminan siendo obligatorios para todos los ciudadanos. La interpretación que hace esta Corte sobre los derechos fundamentales, es decir, sobre lo que está escrito en la Constitución, es algo indispensable. Y lo que voy a desarrollar en este momento, hacia el final del conversatorio, pues han sido señalamientos que ha realizado la Corte Constitucional a través de sus fallos. Se ha descrito por la Corte Constitucional que el Estado tiene unas obligaciones de garantía para satisfacer el derecho a la educación. Es decir, esta es la forma en que se va a hacer posible o se va a materializar este derecho que encontramos en todas las normas que hemos leído anteriormente. ¿Cuáles son estas obligaciones? La obligación de respeto, la obligación de protección y la obligación de cumplimiento. La obligación de respeto es aquella encaminada al disfrute del derecho, es decir, que el Estado no debe interponerse de manera alguna para el ejercicio o el disfrute del derecho a la educación. ¿De qué manera? Obstaculizando a las entidades privadas para que funden entidades universitarias, discriminando a poblaciones para que estos no accedan a la educación, entre otros casos concretos que podamos ver. La obligación de protección, que se encuentra relacionada con evitar la interferencia de terceros. Es decir, que el Estado no solamente debe privar o interponerse para el disfrute del derecho a la educación, sino debe proteger, es decir, evitar la interferencia de terceros. Es decir, entendiendo que en esta obligación de protección debe primar el derecho que tiene cada persona para satisfacer su derecho a la educación sin ninguna posibilidad o sin ninguna amenaza de que éste pueda vulnerarse. Y la tercera, la obligación de cumplimiento, que es la obligación de facilitar y proveer. Las obligaciones de respeto y de protección, digamos que se van a dar de manera inmediata. Lo protejo o me abstengo de realizar acciones que vulneren el derecho, pero la obligación de cumplimiento está encaminada a lo económico, es decir, a lo que a la estructura o a la organización que deba tener el Estado para garantizar la educación, la calidad y la infraestructura y todos los aspectos necesarios para su ejercicio. También ha señalado la Corte que el derecho a la educación tiene elementos esenciales. ¿Cuáles son estos elementos? La disponibilidad, la accesibilidad y la aceptabilidad, además de la adaptabilidad. La disponibilidad o asequibilidad tiene que ver con la obligación o el deber del Estado que tiene de crear instituciones educativas y de financiar estructura para que puedan existir instituciones en los lugares en donde se encuentre la necesidad de estas. Perdón. La accesibilidad, que tiene que ver o se encuentra encaminada en tres sentidos o en tres aspectos. La accesibilidad económica, la accesibilidad material y también la no discriminación. Digamos que el componente de la no discriminación tiene que ver con que el Estado tiene que garantizar que la educación se otorgue a todas las personas y especialmente a aquella población vulnerable. La accesibilidad económica es que no debe quedarse en un mero formalismo la obligación que tiene el Estado de proveer la educación.
Es decir, debe garantizársele a las personas o a la sociedad o a las comunidades que existan sitios educativos de acuerdo a su localización o a través de elementos tecnológicos avanzados que permitan el acceso o que permitan esta educación. Y finalmente, la accesibilidad física, que la accesibilidad económica, que es la relacionada con lo económico, ¿no? Que no se queda en garantizar la matrícula de determinado número de personas cuando no se tiene la posibilidad patrimonial o económica de acceder a ello por diversos motivos. Uno de ellos puede ser la falta de transporte escolar, la falta de alimentación o múltiples casos que vemos especialmente en nuestro país. Otro elemento es la aceptabilidad. La aceptabilidad tiene que ver directamente con la calidad que debe proveer el Estado en la educación. Esto a través no solo de la infraestructura, sino de la capacitación docente y de todos los materiales que se otorguen o que se realicen para, pues, para la educación. Y la adaptabilidad es que la educación debe adaptarse tanto a las personas y a las comunidades como al territorio en donde se encuentran las comunidades. Es decir, que la educación nunca debe estar alejada de la realidad. Si es una persona que tiene unas condiciones especiales, debe considerarse. Si es un territorio que tiene condiciones especiales, debe considerarse por parte del Estado. Un ejemplo que dio la Corte Constitucional a través de un fallo tiene que ver con la región del Caquetá, en donde pues el personero municipal decide interponer una tutela porque una institución rural no contaba con los grados 10º, 11º. Los docentes que estén en esta reunión pues tendrán como más conocimiento como aquellos criterios técnicos que tiene un decreto, creo que es el 0320, sobre la cantidad de alumnos que debe tener una institución para que se otorgue un maestro. Digamos que no se contaba con este criterio porque eran alrededor de 8 niños. Pero la Corte Constitucional entra a no solamente a hacer un estudio de la norma, sino a analizar la realidad y el caso en concreto de los niños. Es decir, ¿existe alguna otra posibilidad que tenga de educación en una región o en un colegio que esté cercano a esa institución rural? Bueno, en medio de todo ese estudio, la respuesta de la Secretaría de Educación del Caquetá, que es como la encargada de realizar estos análisis, señala que no se puede otorgar como el aval para estos grados porque no se cuenta con el número de niños ni con el número de alumnos. Y ya, no dijo nada más. Entonces la Corte claramente dice, sí, es un decreto, debemos respetar. En virtud de la seguridad jurídica, pues la Corte no puede entrar a interponerse a todas las normas o a toda la legalidad. Pero ¿cuál es la situación real de estos muchachos? ¿En serio tienen la posibilidad de acceso a otros colegios? ¿Cómo es el transporte? En caso de que existan otras instituciones que se demostró que existían, ¿de qué manera ellos se pueden trasladar? Entonces, la respuesta del personero y las pruebas que aportaba decía, sí existe transporte escolar para que ellos asistan a otra institución rural que sí cuenta con esos grados. Pero ¿cuál es el costo? No, es que tienen que transportarse en lancha a través de un río Arjacauca, no tengo el nombre preciso, y el transporte diario vale 80,000 pesos. O en temporadas que no sean de invierno van a poder transportarse en carro, pero tienen un costo aproximado de 40,000 pesos. Eso es lo importante de la educación, el análisis que hace la Corte. No es solamente poner como trámite, pautas o obstaculizaciones administrativas, cuando lo realmente importante es la satisfacción del derecho y la búsqueda de posibilidades que permitan el acceso físico y material de los niños o de los adolescentes a las instituciones de educación. ¿Cuál fue el fallo de la Corte para resumirlo?
bueno, en virtud de la seguridad jurídica no vamos a contradecir que ellos tienen un decreto que regulan toda la estructura educativa, no se abran los grados, porque tal vez no exista el número de personas que se necesitan, pero entre la Secretaría de Educación del Caquetá a un diálogo con el personero y con estos muchachos, a ver cuál es la posibilidad de que ellos asistan a otra institución, y usted, Secretaría de la Educación, tiene el deber y la obligación de garantizar el transporte escolar. Ustedes sufragan, los medios económicos lo asumen ustedes. Entonces, vemos reflejado como la necesidad que tenemos especialmente en Colombia de que lleguen los organismos judiciales a decirle a las entidades públicas cuál es su función y cuál es su deber dentro de la sociedad colombiana. Muy probablemente no sea el único caso, pueden haber múltiples más, y me gustaría que al final del conversatorio cada uno compartiera sus experiencias. Es decir, que cada cosa que yo estoy resaltando en este momento, pues traiga con ustedes como realidades o experiencias que ustedes tengan en su entorno o en el entorno de sus allegados. Bueno, entonces para resumir, la disponibilidad está relacionada con la creación y financiación de instituciones, la aceptabilidad con la garantía de la calidad en la educación, la accesibilidad relacionada con la garantía de acceso material y real a la educación, y la adaptabilidad que está relacionada con el componente de inclusión. Bueno, ya finalizando, digamos, lo teórico, quisiera nuevamente contar con la intervención de algunos de ustedes en donde me contara sobre algunas de sus experiencias relacionadas con este tipo de situaciones que son muy, muy frecuentes en Colombia. Yo creo que con esto último, sobre todo que nos acabas de comentar, le surge a uno la inquietud sobre situaciones que se presentan en el día a día, ¿no? Sobre todo esta tensión permanente que se vive en el sistema educativo y que uno lo percibe en todos los niveles entre el tema económico de la educación y la educación como derecho, ¿no? Creo que el ejemplo que tú comentabas es uno de tantos que suceden en el país en donde a veces el tema económico uno lo ve, por ejemplo, en cuanto al mantenimiento de la infraestructura física, en cuanto al número de docentes que se asignan a las instituciones. Lo mencionabas también, la apertura de grados de pronto en aquellos centros educativos que no llegan hasta 10º y 11, sino hasta 9º, pues empiezan a mirar una tensión entre lo que sería deseable que sucediese y lo que a veces se hace, ¿no? Pareciera ser que desde los entes territoriales la mayoría de las decisiones que se toman son más por temas económicos. Pero la perspectiva que tú estás planteando, al menos se entendería que la Corte Constitucional vaya más sobre la educación como derecho, ¿no? Esto no genera digamos, como una mayor tensión a nivel social, pues porque de todas maneras hay unas limitaciones presupuestales que hacen que las diferentes entidades, o sea, desde las decisiones que tiene que tomar el rector hasta las decisiones que toma un secretario de educación o un alcalde o un gobernador, pues van a estar siempre como mediadas por cuántos recursos hay para cada uno de los aspectos que están vinculados con el tema de la educación, ¿no? O sea, eso no, digamos, estas posiciones de la Corte Constitucional no profundizan más, esto como que no hacen más tensa esta relación. Es una común inquietud que me queda a partir de lo que estás planteando. Sí, bueno,
Primero, digamos que es grandioso el papel que ellos hacen porque es como esa conexión que hacen de la norma con la realidad, ¿no? Que es lo esencial y lo importante en el derecho. O sea, uno no puede regularse por un marco normativo que está totalmente desconectado del contexto social, especialmente pues acá en Colombia. Y pues en lo económico, sí, digamos que siempre son como un tipo de excusas, ¿no? No, es que no podemos garantizar tal derecho porque no tenemos la capacidad económica ni la capacidad, el talento humano para realizarlo. Pero entonces la duda y la pregunta, el cuestionamiento importante ¿es la parte vulnerable, es decir, la persona que no tiene el acceso a la educación, la que tiene que soportar ese daño por la ineficacia del Estado, de las instituciones públicas? Y ese es el llamado pues, que hacen los organismos internacionales al establecer eso en tratados, ¿no? Bien, pues yo creo que este es el espacio para, a partir de estas provocaciones que nos han planteado, pues se puedan hacer preguntas, plantear inquietudes, porque pues estamos mirando que lo que nos presenta Ivonne no es no solamente son los aspectos teóricos y deseables, sino que son fallos concretos que la Corte Constitucional ha realizado y que se vuelven de obligatorio cumplimiento para todas las personas y para todas las instituciones del país. Entonces creo que esta es también una oportunidad para, no sé, Ivonne, si sea posible que coloques las últimas, como los aspectos esenciales del derecho a la educación, accesibilidad, disponibilidad. Creo que esos elementos nos pueden orientar para mirar cuáles son las dificultades, más bien, cuáles son las dificultades que en la práctica se presentan en nuestras instituciones educativas, aprovechando pues la confluencia que tenemos en este Sí, espacio ahí lo de puedes ver. docentes de diferentes lugares. Hace un momento lo vimos y se volvió a quitar. Eso, ahí sí, perfecto. No sé si existe alguna persona que quiera hacer un comentario, que quiera compartir su experiencia. Digamos que sobre todo los docentes tienen como una perspectiva distinta de este derecho porque lo han vivido, ¿no? Adelante, profe Lorena. Bueno, con respecto a lo que usted plantea de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, es lo que cuando pasa eso siempre y esas son las discusiones que tenemos los docentes y que uno siempre ha querido que alguien que llegue al Ministerio de Educación Nacional, que llegue un ministro, sea alguien que haya trabajado en el sector educativo porque somos los que conocemos de primera mano las necesidades a las que se enfrentan tanto estudiantes como docentes. Muchas veces siempre llegan al ministerio personas que no conocen la realidad de lo que se vive. Por ejemplo, yo soy docente de zona rural y lo de accesibilidad y disponibilidad, eso no se maneja. ¿Por qué? Porque es que hay estudiantes que para lo que usted decía, o sea, en el Cauca le llamamos tasa técnica, en la zona rural deben haber mínimo 17 estudiantes por profesor. Escuelas unitarias que son, hay docentes que trabajan, digamos, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, y son docentes que deben adaptarse a tener 5 niños, así, o 5 niños, máximo 10 niños, y debe trabajar con ellos. Si tiene pues 6 años para primero, 7 años, o sea, yo a ellos sí los admiro mucho porque son de primaria y son docentes que trabajan con 10 niños y trabajan los 5 grados. O sea, y el Ministerio de Educación, por sus políticas, no va a mandar un docente para 2 niños de primero, un docente para 3 niños de segundo, no lo va a mandar. Entonces, eso es lo que se llama las escuelas unitarias y un docente debe dictar todas las asignaturas y en todos los niveles. Eso es lo que siempre de pronto se ha venido discutiendo y hasta ahora no se ha logrado que esas políticas cambien, ¿no? Porque la educación tiene que tener una
transformación de forma y de fondo. Entonces, esas políticas educativas hasta el momento no se han logrado quitar. Entonces, esa sería una de las grandes trabas para lograr cómo superar eso. Entonces, en las zonas rurales donde más se ve eso, las escuelas unitarias, la tasa técnica tiene que ser mínimo 17 estudiantes. La accesibilidad, no es fácil crear o sea, que lo del ministerio, las secretarías digan, sí, es que allá se necesita una escuela y vamos a crear la escuela porque se deben cumplir muchos requisitos. Para eso no hay plata, porque no hay plata, la verdad, para crear las escuelas, porque toca infraestructura, toca cumplir con ciertos requisitos, entonces tampoco hay para eso. Entonces los niños deben desplazarse 1 o 2 horas, o lo que usted decía, atravesar, caminar para llegar a la escuela que más cercana le quede. Y los que desafortunadamente no pueden hacerlo, pues se quedarían sin acceso a la educación. Entonces, esos dos de disponibilidad y accesibilidad, pues no es que se cumplan aquí en Colombia. Nosotros hacemos a veces hacemos estos conversatorios de la gran brecha que hay entre lo urbano y lo rural. La educación rural, nosotros siempre hemos dicho, está muy abandonada por parte de las políticas gubernamentales. Los docentes rurales siempre trabajamos con lo que uno aporta, porque como docente rural siempre, desafortunadamente, nos toca meternos a la mano a los bolsillos para actividades, para cosas que tenemos esto, y uno lo hace de muy buen corazón porque uno quiere que esos estudiantes tengan las mismas oportunidades que tienen, digamos, los hijos de uno que estudian acá en la zona urbana. Pero uno ve esas grandes brechas que por más que uno quiera, pues de pronto subsanarlas, a veces no se pueden hacer. Por ejemplo, pues uno tiene los niños que estudian acá y si te dejan una tarea, que consulte, que haya internet, hay todo eso. Pero ¿qué pasa en la zona rural? Pues el acceso a internet es nulo. Por ejemplo, en los 2 años que estuvimos en la pandemia, la zona rural fue la que más se vio afectada. A raíz de eso, pues ustedes yo creo que se dieron cuenta el robo tan grande que hubo porque supuestamente iba a llegar a internet en esos años de pandemia a las zonas rurales. Nunca se cumplió eso, se robó toda la plata y nunca llegamos hasta el sol de, por ejemplo, mi colegio no cuenta con internet. Entonces esa es una gran brecha porque uno le dice a los estudiantes, pues consultar, tienen que salir a cierta parte a consultar porque para allá no hay cobertura. Pero uno de todos modos trata que eso no sea como un obstáculo, sino que eso lo ayude a que ellos de todos modos conozcan las tecnologías, se están implementando políticas gubernamentales porque el gobierno anterior sí le apuntó a lo que era el trabajo STEAM con los estudiantes, a implementar la robótica, la programación. Entonces, en esa parte sí se está tratando de implementar, pero pues a veces uno dice, por ejemplo, a mí me capacitaron mucho en plataformas, pero todas esas plataformas, algunas son online y no he podido todavía dar eso con mis estudiantes porque se necesita internet. Estamos trabajando con lo que es offline y hasta ahora ahí vamos, estamos empezando ese trabajo porque a los chicos, a las chicas no les llama mucho la atención, pero pues bueno, uno dice que de 10, 20, 30, 1, 2 que empiecen por ese camino está bien. Entonces, sí, uno a veces lee en el papel las normas, las leyes están bien planteadas, son muy bonitas, pero ya en la realidad eso no pasa. Y por ejemplo, en la zona rural, si el colegio no cumple con la tasa técnica, entonces sale el profesor, se traslada porque no se puede tener un profesor si no cumple con la cantidad de estudiantes. Si una escuelita no cumple con la cantidad de estudiantes, cierran esa escuela, fusionan escuelitas, entonces no se cumple lo que usted está diciendo. Eso lo puedo hablar yo pues desde mi ejercicio de la labor docente. No sé si de pronto se me pasa algo. Cuando dicen la educación gratuita. Las educaciones manejan unos FOSES que le llegan dependiendo de la cantidad de estudiantes. O sea, un colegio que tenga bastante estudiante, pues de acuerdo a eso, porque recibe un rubro por cada estudiante matriculado. Entonces, hasta a veces los padres de familia dicen, no, pero es que dicen que la educación es gratuita, hay que darles a todos, pero a veces lo que no entiende el padre de familia es que el dinero que le depositan a la institución, con eso tienen que comprar lo de aseo, lo de dotación, o sea, tienen que cubrir todo. Entonces, a veces si usted pide para una copia, no, pero es que a nosotros nos han dicho que la educación es gratuita y que el colegio debe dar todo.
Pero sí, por ejemplo, lo que nos dice la rectora es que si hay para una cosa, no hay para la otra, y hay que priorizar qué es lo que de verdad necesitamos, ¿sí? Entonces, por eso cuando en pandemia pasaban las infraestructuras de las zonas rurales, es así, o sea, ustedes van a visitar escuelas rurales y a uno le toca trabajar así como hay los asientos, pues mirar a ver cómo se pueden arreglar, tableros que a veces medio toca, bueno, miremos cómo escribimos, cómo hacemos, pero no es lo ideal de una infraestructura física. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, o sea, no todo, o sea, todo lo pintan muy bonito, pero desafortunadamente en Colombia la corrupción, por ejemplo, para lo del PAE, que es la alimentación que llega a los estudiantes, por ejemplo, nosotros tuvimos ese PAE hasta hace un mes, en este momento ya los niños están sin PAE, y hay muchos estudiantes que van a las instituciones educativas porque ese es como, podrán hallar como el desayuno o almuerzo que tienen, pero si ya lo quitan, como que nos decían a nosotros, profe, ¿nosotros qué hacemos? Porque pues de una u otra forma acá venimos como o desayunamos o almorzamos, pero ya no lo quitaron. Entonces son cosas que por más que a uno se le salen de las manos, porque eso no lo manejamos nosotros, son contrataciones que se manejan desde las secretarías de educación. Entonces a veces todos ese tipo de, pues que se ve muy lindo en el papel, desafortunadamente no se da aquí en Colombia. O sea, hay que hacer una transformación bastante grande de forma y de fondo en la educación, apuntando a que sea una educación de calidad donde todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades. Eso es lo que nosotros vemos desde nuestro ejercicio docente. No sé si alguien quiera aportar algo más. Pues, profe Lorena, creo que usted ha hecho una radiografía bastante precisa como de las principales problemáticas, ¿no?, que se presentan particularmente en la educación rural. Pero bueno, sería también interesante porque de eso se trata, ¿no? Digamos que la presentación que nos han hecho hasta el momento, pues es un poco en términos generales, en qué consiste la educación como un derecho humano y cómo desde la Constitución está este planteamiento y cómo existe una corte constitucional que tenemos en el país que de alguna manera eh, ha generado sentencias que van en la dirección de hacer relevante el derecho y de indicar, digamos, exigir que las diferentes entidades que hacen parte del Estado defiendan y lleven adelante este derecho, ¿no? Pero como bien lo decía la profe Lorena, pues existen en la práctica muchas situaciones que no, pues, que no corresponden, ¿no? Que en donde pues esto que se está planteando no se ve reflejado. Sería interesante mirar de pronto qué otras situaciones han ustedes, sobre todo quienes ejercen la docencia, ven en qué punto se presenten estas distancias, ¿no? Quiero adelantarme en algo y es que en parte de los temas que se abordarán en las próximas sesiones que tendremos de este conversatorio serán mecanismos a través de los cuales nosotros como ciudadanos de este país podemos señalar que este derecho no se está desarrollando, o sea, cuáles son esos mecanismos de protección que podemos tener de estos derechos. Vendrán en otras sesiones. Digamos que por el momento, o esta primera sesión, estaba enfocada más era a mostrar la educación como un derecho humano. Pero importante también mirar de qué maneras o cuáles son esas múltiples maneras en las cuales este derecho no se cumple, no se desarrolla como está planteado. ¿Algún otro docente que quisiera compartirnos sus apreciaciones? Sí, sí, realmente lo que señala Lorena es algo que uno evidencia en la realidad. Los abogados siempre estamos como muy alejados de eso porque uno siempre ve el ideal, ¿no? Pero uno pues se encuentra con situaciones y con realidades que no son lo que pues uno se imaginaba. A pesar de todo el avance que existe normativo, no solamente, sino jurisprudencial. Son varias las experiencias que yo he tenido a través de esa pasantía en ese ámbito. Hace poco, pues, tuve la oportunidad de asistir a La Vega
y yo pues escuchaba las experiencias docentes sobre cómo ellos trabajaban casi con las uñas con su comunidad educativa, y aún así pues haciendo un trabajo maravilloso, ¿no? Que no solamente responde a lo que se quiere, a las competencias que se quieren pues, desarrollar en los niños, sino también como exaltando, cultivando un sentido de pertenencia por la región, que también sería como lo ideal en la educación, ¿no? Como una educación que no esté alejada de lo que soy, de mi territorio, de donde crecí, a pesar de todos los inconvenientes que tenemos como país, especialmente en la rama ejecutiva, porque pues todo termina derivándose o termina pues dependiendo de estructuras ya corruptas. La realidad que vivimos, pero digamos que es esperanzador ver la actividad que hacen algunos docentes a pesar de todas estas cosas. Y bueno, y realmente pues uno de los fines del conversatorio también es como enseñar a las personas cuáles son los medios o los mecanismos, como decía Ulises, que tienen para eh, proteger estos derechos, no solamente que se queden ahí en la norma, como tú decías, sino de qué manera, cuál es la forma en que podemos acceder a ellos. ¿Alguien más tiene alguna apreciación? Adelante, Mariana. No. Buenas noches para todos. Mi nombre es Mariana Pérez. Yo soy docente en la institución educativa Francisco Antonio Rada de Morales. Yo quería comentar una situación que nosotros tuvimos en el año 2017-2018 en el colegio. Se presentó que había bajado la tasa técnica del colegio y el rector de ese tiempo decidió liberar 3 docentes de la institución. Al enterarse los estudiantes, juntos y liderado por el personero de la institución, hicieron todo un movimiento para que no sucediera eso, para no mover a los tres docentes. Ellos argumentaban bastantes situaciones que se presentan en el colegio. Una de ellas era lo de pues que la tasa técnica que se nos pide a nosotros por ser una institución urbana, en teoría, porque estamos en Morales, no se adaptaba al colegio. Nuestros salones son pequeños, entonces ellos con padres de familia, con ayuda de otros docentes, estuvieron haciendo esas mediciones de los salones para argumentar que no cabían 30 o 32 estudiantes en ellos, como nos lo pide la tasa técnica. También hablaban de la idoneidad de los docentes, sobre todo que en los 3 profesores que se querían liberar hay docentes que llevan más de 20 años en la institución, que son de áreas fundamentales. Los padres de familia hicieron reunión tras reunión, hicieron paro, nos tenían en asamblea permanente, los chicos iban al colegio, los docentes también, pero no dábamos clases, hasta que llegó este movimiento a oídos del secretario de Educación, que en ese tiempo era el actual gobernador. Los padres de familia, los estudiantes, el personero fueron muy asertivos en explicar toda la situación y demás. Y cuando ya se hizo la reunión con el entonces secretario de Educación, él decidió que sí, que sus argumentos eran válidos y que no se tenía en cuenta la tasa técnica en ese momento, sino la necesidad y la idoneidad de los docentes. Entonces, creo que de alguna forma es un ejemplo de que yo creo que si nos unimos o algo, esos derechos a la educación o esos derechos básicos que tienen los estudiantes se pueden hacer valer. Gracias. Gracias a ti, Mariana. Y creo que con esto que planteas, pones también un punto que es problemático, sobre todo en lo rural, ¿no? Y lo mencionaste muy bien. Los colegios que están en las cabeceras de los municipios, que se asumen o se clasifican como instituciones urbanas y que por lo tanto se les aplica una tasa técnica diferente cuando realmente en muchos de estos municipios pues realmente no está la condición, ¿no? Por ejemplo, en Morales, por ejemplo, en La Vega, son municipios en donde la cabecera municipal pues es rural, no se podría hablar de una urbanidad, pero se clasifica como tal, ¿no? Este es un tema ahí que
que siempre ha generado problemáticas. Y lo otro es el tema de cómo resulta paradójico, ¿no? O sea, para poder defender un derecho, tenemos que afectar el derecho en sí mismo, ¿no? Entonces, desafortunadamente, a veces, si no se hace un paro, como que no se presta la atención respectiva de la situación, pero pues está afectando el derecho de los estudiantes a la educación, ¿no? Entonces hay unas situaciones que también en nuestro país suceden y que ponen como en juego o en jaque estos planteamientos que están en la Constitución. Bueno. Y bueno, digamos que esto es como un caso excepcional, ¿no? Que el secretario haya pues estudiado la posibilidad y que la haya otorgado es algo que no pasa. Digamos que tiene que ser como luchado, ¿no? Pero la importancia realmente de conocer los derechos y no solamente de qué comprenden, de qué manera se pueden proteger, pues es eso, ser activos en la sociedad y pues generar el cambio que queremos. ¿Alguien más tiene alguna apreciación? Por ahí se escucha el micrófono abierto. Con confianza puede hablar. Disculpe, buenas noches, ¿me escuchan? Muy bien. Sí, señor. Bueno, está hablando José Joaquín, buenas noches. Estaba en un compromiso, entonces entré tarde. De alguna manera visualicé los puntos en consideración, entonces me parece importante. Estoy hablando de acá de Corinto, Cauca, de la institución educativa Carrizales. Tiene 14 sedes. Yo soy coordinador de la sede principal. Acabé de escuchar, es que me cayó internet también porque por el tiempo está como deficiente. Alcancé a escuchar lo que dijo la profesora Lorena sobre la realidad de la educación rural. Efectivamente, en contextos rurales es donde necesitamos dar más a los menos. Y es cómo garantizar eso que dice la Constitución Política como derecho fundamental de la educación. Nuestros niños y niñas tienen muchas limitaciones, que ya lo exponía la compañera. Pero frente a eso, quienes estamos en esta bonita profesión, digo yo, pero en esta responsabilidad tan grande que tenemos, nos toca a veces jugarnos el todo por el todo. Si somos conscientes del papel que jugamos y si de alguna manera reconocemos que hemos tenido la oportunidad de estar donde estamos. Yo soy indígena. Para estar donde estoy, me tocó superar muchas limitaciones, pero que las supe aprovechar, supe vencer barreras, supe superar obstáculos, supe superar discriminaciones, y entonces soy consciente de eso, y entonces busco con los estudiantes y mis estudiantes. Tengo la fortuna de haber trabajado en primaria, bachillerato. Hoy estoy en la parte administrativa y entonces soy consciente del papel que jugamos nosotros. En medio de las limitaciones tenemos que ser gestores, promotores, tenemos que motivar a nuestros niños y niñas para que salgan de esa situación en que están, venzan limitaciones, pero a veces nos encontramos con realidades provocadas por el contexto social, el contexto político mismo, más el social, donde uno hace todo el empeño, busca todas las opciones de que nuestros niños, niñas y jóvenes echen para adelante, pero a veces se vuelven como barreras difíciles de superar, pero nos toca. El día a día nosotros quienes estamos comprometidos en esto es
esa lucha constante por incidir y convencer a nuestros niños de que la educación es la única opción que tienen para superar desigualdades y para lograr unas condiciones de vida dignas. Creo que lo estamos logrando, sin decir que no tenemos problemas. Si ustedes oyen del Cauca y oyen del norte del Cauca y oyen de Corinto, pensarán pues Corinto es zona roja, Corinto es marihuana, Corinto es coca, Corinto es todo lo malo, pero Corinto no es eso. Aquí hay 3 instituciones rurales. Está el Colegio Rural Agropecuario Las Huacas, está la institución educativa Carrizales, donde yo laboro, y está la institución educativa Carmencita Cardona. Estas 3 instituciones de zona rural atienden aproximadamente 2.500 jóvenes desde transición a grado 11. Y créanme que el día a día para cada uno de los docentes que les toca desplazarse desde la zona urbana a la zona rural no es fácil, por las cuestiones topográficas, por las cuestiones climáticas, por todo eso. Pero todos creo que somos unos convencidos de lo que estoy planteando, ¿no? De que si no hacemos eso que nos corresponde, nosotros tenemos un mínimo de oportunidades, pues nuestros niños y jóvenes no van a tener la opción. Y creo que en gran parte hemos logrado. De alguna manera, de las 3 instituciones hay jóvenes que están cambiando opciones, están aprovechando oportunidades y cogiendo el camino correcto. Porque acá en esta zona donde estamos, tienen toda la tentación, todas las situaciones dadas para desviarse el camino. Y desviarse el camino es tomar el camino de los grupos armados ilegales. Desviarse el camino es la más fácil, irnos a lo ilícito, a los fluidos ilícitos. Y frente a eso, ese es el reto para nosotros. ¿Cómo hacer de que nuestros niños y niñas se sientan motivados en medio de las condiciones que tenemos, se sientan comprometidos de que lo que estamos haciendo por ellos busca eso que hemos dicho, ¿no? En medio de las limitaciones, que superen dificultades, que echen para adelante. Nosotros cada año acá en las 3 instituciones sacamos más o menos unos 400 jóvenes salen de bachillerato. Muchos de ellos no tienen la oportunidad de estudiar, pero una gran mayoría por la modalidad de los colegios, pues buscan hacer emprendimientos. Y le estamos metiendo duro para que la gente que no puede estudiar al menos monte un proyecto productivo. En el tema del café, por ejemplo. Pues en eso estamos trabajando. En nuestro caso, Carrizales, Corinto, nosotros, ante la situación tan complicada que hemos tenido en los últimos años, hemos optado por cambiar el diseño curricular. Nosotros trabajamos por núcleos problematizadores. Ahí aprendemos 6 núcleos y en esos 6 núcleos nosotros integramos los campos de conocimiento. Y hay un día a la semana, que es el lunes, que nosotros no orientamos la parte académica, orientamos lo que llama el despertar de dones y habilidades. ¿Y a qué busca eso? Pues a la gente que tiene dones o tiene capacidades para determinada habilidad que tenga, pues se fortalezca en esa parte. Entonces hay gente que le gusta deporte, entonces le metemos duro al deporte. Si a la gente le gusta música o danza, pues se va para esa línea. Si le gusta tejidos, se va para tejidos. Si le gusta transformación de alimentos, se va para allá. Y creemos de que allí hemos acertado, porque le estamos diciendo a los jóvenes, si a usted no le gusta esto, mire, tiene la opción de esto, de forma muy práctica. Tenemos limitaciones porque esa estrategia apenas la implementamos este año. Limitaciones en el sentido de que nos faltan espacios, nos faltan herramientas, equipos, pero estamos gestionando para que eso sea una opción para los jóvenes. Y decirle a nuestros jóvenes, sí se puede cuando la gente quiere. Para que la gente quiera, pues hay que motivarla, inducirla, y para que pueda, pues hay que darle las herramientas y los medios. Sin decir nuevamente lo que dijo ya la compañera.
tenemos muchas limitaciones, pero somos convencidos de que si no lo hacemos, nosotros nadie más lo podrá hacer. Eso es acá en nuestra institución. En la semana trabajamos 4 días nomás lo académicos, un día a la semana, entonces eso es únicamente eso. Y lo hicimos pensando en que nuestros niños tienen que, si no pueden seguir estudiando, puedan tomar una de esas líneas como una opción de vida, hacer un emprendimiento, un proyecto productivo, y entonces esa es la opción. Y como le digo, el día a día es un reto para nosotros, hay problemas de todo tipo. Nuestras 2 instituciones, Carrizal y Carmencita, no tenemos de personal profesional en el campo de apoyo escolar, los que llaman psicólogos, psicólogas, nosotros no lo tenemos. Creo que perdimos el audio del profe José Joaquín. Pero bueno, yo creo que con lo que él venía planteando, pues se evidencia digamos, como esa labor fundamental que realizan los docentes en el país, y es poder materializar este derecho, ¿no? A pesar del derecho a la educación, me refiero, a pesar de todas las dificultades, cómo encuentra uno en todas las regiones personas dispuestas a hacer lo humanamente posible para, de repente, sin conocer la definición y la minucia exacta de lo que dice la Constitución sobre el derecho o sobre las sentencias de la Corte, creo que hay un elemento de responsabilidad y de vocación del ser docente que lleva a que estos planteamientos pues se procuren o se intenten materializar en el día a día, ¿no? Con lo que ha comentado la profe Mariana, lo que ha comentado el profe José hace un momento, la profe Lorena, pues creo que se empieza como a evidenciar. Y eso pues es lo satisfactorio de estos espacios, ¿no? De ver que esas experiencias hacen posible o al menos intentan llegar a estas poblaciones que a veces pues tienen muchas restricciones para aprovechar el derecho a la educación. Bueno, la intención con este espacio pues es iniciar este tipo de conversaciones. El propósito del espacio de hoy estaba enfocado en el derecho a la educación, pero en las siguientes 5 sesiones vamos a ir mirando otros temas, ¿no? La siguiente sesión va a estar enfocada en la perspectiva de género, o sea, cómo este derecho es importante o cómo se articula, cómo ayuda a desarrollar el tema de la educación. Y iremos viendo pues en las otras sesiones otros derechos que complementan, que ayudan, que fortalecen estos procesos educativos. Entonces la invitación es a que puedan seguir participando de estos espacios de 6 a 7 de la noche los días martes. Durante los siguientes 5 martes vamos a estar a esta misma hora, a este mismo día. Y lo que sí quiero solicitarles es que puedan llenar el registro de asistencia. A través de este registro de asistencia, pues vamos a tener sus correos electrónicos y vamos a avisarles con anticipación o a recordarles más bien que vamos a tener estos encuentros. Y pues además que el registro de asistencia pues es una condición para la certificación que realizaremos al final de este espacio, porque pues de todas maneras es un espacio que nos va a enriquecer a todos, y desde esa perspectiva pues creemos que lo mínimo que podemos hacer es al menos pues dar esa certificación. Muchísimas gracias por su participación, por su tiempo para estar en este conversatorio, y sobre todo para comentarnos estas experiencias que cada uno de ustedes tiene. La idea es que las demás sesiones va a seguir una metodología similar, entonces pues también esperamos poder escuchar a otras personas en el desarrollo pues de las siguientes sesiones. Gracias, Ivonne, por tu presentación. No sé si quieras decir algo para finalizar. No, gracias a ustedes por la asistencia y por el apoyo, y también pues por sus intervenciones. Digamos, al profe José Joaquín, pues agradecerle, ¿no? Porque gracias a su optimismo es que se han logrado todas esas cosas que estaban
que señaló. Y creo que también, y quiero insistir en algo, y es en las próximas, o más bien en una próxima espacio, Ivonne nos va a comentar sobre mecanismos que existen para hacer reclamaciones sobre estos derechos. Y creo que eso es importante conocerlo, o sea, no solamente los paros y el cese de actividades es un mecanismo, existen otros, y creo que en la medida en la cual también manejemos esas otras acciones, pues vamos a poder también ir buscando un equilibrio en el cual pues podamos hacer posible que estos derechos se defiendan y se desarrollen adecuadamente en nuestro territorio. Acabé de enviar nuevamente el enlace para el registro de asistencia para que, en el chat de esta videollamada, para que por favor lo tengan en cuenta. Entonces vamos a dejar esta sesión abierta unos minutos para que puedan consultar el chat y tocar el enlace o dar clic en el enlace para diligenciar la asistencia. Y los esperamos el próximo martes a las 6 de la tarde para la segunda sesión de este conversatorio. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias. Ser más puntuales. Ya estamos avisados, pero programamos. Vale, y pueden invitar, ¿no?, a las personas que consideren que les pueden interesar estos temas, que como se dieron cuenta es un espacio que tenemos abierto para todos los interesados. Entonces, hasta la próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego.